Wundt es el iniciador formal de la psicología científica y la interpretación de la psicología como similar a las ciencias naturales, tanto en metodología y en contenidos. Por ello, se destaca el momento histórico en el desarrollo del primer laboratorio de psicología experimental, en Leipzig, en 1879. De hecho, gran parte de la investigación llevada a cabo en el laboratorio de Wundt consistía en la categorización de los elementos básicos conscientes. Estructuralismo de Wundt. Los psicólogos experimentales, liderados por Wundt, buscaron crear una síntesis de una ciencia independiente que basaba sus principios de la filosofía mental. Esta principalmente derivaba a la utilización del método científico, tal como lo hacía la fisiología sensorial. La psicología estructural, lo que sería el resultado de esta síntesis, liderada por Wundt, pero manifestada a través de los libros de Titchener, tenía tres objetivos principales. El primero, describir los componentes de la conciencia en elementos básicos. El segundo, descubrir las combinaciones de estos elementos justamente para la resolución de procesos más complejos. Y finalmente, explicar su relación a través del sistema nervioso. Siguiendo esta lógica, tenemos una psicología un tanto reduccionista, es decir, que la suma de los componentes vendría siendo el todo, contrario a lo que sería la dialéctica o el modo de pensar más estructurado que actualmente predomina en la psicología. Porque tenemos que para Wundt, la mente y el cuerpo eran dos sistemas paralelos, no se interrelacionaban. La mente era en sí un proceso, una actividad manifestada a través de la introspección, a través del proceso de un hombre. En consecuente, si la mente piensa y siente, la ciencia de la mente no sería más que la búsqueda de los determinantes del pensamiento, pero de forma experimental. Podríamos resumir a la psicología estructural por medio de tres factores. El primero, tiene por objeto la mente, la conciencia y la experiencia, definitivamente. Tiene por método la introspección, un método analítico y experimental. Y por problemática, la definición de la estructura de la conciencia por sí misma y por medio del sujeto. El estructuralismo considera a la experiencia consciente como un complejo que puede dividirse en elementos básicos conscientes. La idea es análoga al pensamiento, que al igual que las estructuras químicas pueden dividirse en elementos básicos, también la conciencia. Para la resolución de los contenidos de la mente podríamos catalogarlos a través de tres factores. Los elementos son simples e irreductibles, es decir, son la medida básica. Estos son las sensaciones, las imágenes y los sentimientos. Las sensaciones son fenómenos resultantes de la estimulación de los sentidos. Las imágenes son abstracciones tomadas, pero estas sin estímulo y sin presencia sensorial. Y los sentimientos son expresiones subjetivas tomadas del mundo emocional. Con todo esto, Wundt se esforzó en presentar al sujeto como un ente organizado por medio de procesos. Como habíamos mencionado, los elementos son irreductibles. Estos son los elementos últimos básicos. Wundt también llamaba a la psicología estructural como la psicología de la inmediatez, ya que el último elemento presentado en la experiencia del sujeto eran los elementos irreductibles. Estos últimos elementos básicos tenían atributos. Los atributos eran de intensidad, de cualidad, de claridad y de duración. Es decir, cualquiera de estos tres, en excepción los sentimientos, al perder la cualidad de claridad, al ser racionalizados, tenían cualquiera de estos atributos. Es por tanto que estos elementos irreductibles y básicos iban a formar a otros más complejos en su enlace. Frente a la inmediatez que se exigía para rescatar los elementos irreductibles, tenemos la percepción y la asociación. La asociación es realmente involuntaria. Por el contrario, la percepción es un proceso activo en el que la persona se encuentra involucrada y asimismo es jerárquico. Es decir, que lo apercibido se diferencia de lo asociado porque el sujeto es activo y organiza los varios datos rescatados de la introspección, varios datos sensoriales que en su totalidad hacen la síntesis creativa.
La cuestión radicaba en que para que el método de introspección realmente fuera objetivo, debía de someterse a un riguroso control de laboratorio. Es decir, para rescatar todos los elementos, los sujetos debían de estar totalmente entrenados, aparte de ser elegidos especialmente por Boone o alguno de sus colaboradores. Posteriormente, ellos debían de conocer y saber distinguir los fenómenos de la conciencia. Elementos tales como la volición, emociones o conductas más complejas debían de ser discernidas de los elementos últimos. Es decir, que el sujeto junto con el experimentador debían de rescatar únicamente lo último que se había experimentado por parte del sujeto hasta el momento en el que el experimentador interrumpe. Posteriormente, el experimentador debía realizar un reporte muy riguroso y objetivo describiendo la experiencia del paciente. La crítica se construye en función de su elementarismo y atomismo, además de la parcialidad en la inclusión del inconsciente, fenómeno ya contemplado antes en la psicología alemana. Hoy en día la teoría estructuralista no es muy utilizada. Irónicamente, si bien el desarrollo de la psicología estructural se vio limitado a causa de su método, cual en la mayoría de los casos conducía a resultados dispares, este momento fue determinante para establecer un ideal científico para la psicología. En este sentido, aún en la actualidad, investigadoras trabajan para ofrecer enfoques experimentales que buscan la medición de la experiencia consciente, en particular en el campo de la psicología cognitiva. Esta propuesta estructural y teórica de Boone en Estados Unidos hay una preocupación más por el aspecto funcional y pragmático de la conciencia. En Europa, como tal, las clases sociales ya estaban predeterminadas históricamente, pero en América este proceso apenas se estaba dando. Los migrantes, por lo tanto, estaban en esta lucha por adaptarse al ambiente o por sobrevivir. Y por lo tanto era un buen momento para apostarle al progreso, y a ellos lo que les importaba más era lo que les diera resultados, lo que en la práctica les permitiera adaptarse mejor al ambiente para poder dominarlo. Entonces se da más este enfoque instrumental y funcional de la conciencia, y las dos preguntas que se hacían ellos era cómo funciona y para qué sirve la conciencia. Como antecedentes del funcionalismo podemos considerar el evolucionismo darwiniano, debido a su preocupación por la adaptación de los organismos a su ambiente como medio de supervivencia. También es importante considerar las investigaciones de Francisco Galton, quien se ocupa también de este fenómeno de la adaptación, pero considerando el componente hereditario, así como también el del ambiente. No podemos dejar atrás y sin considerar a los pioneros en la psicología comparativa del hombre-animal, entre los que están Spalding, Romance y Moran. Como representantes ya como tal del funcionalismo, consideramos a William James, quien vivió de 1842 a 1910 y quien es tomado como el fundador del funcionalismo. Él tiene carrera en Harvard, donde fue profesor de psicología. Él es considerado una persona muy importante para la difusión del pragmatismo, y él proponía que la conciencia es un fluir perpetuo, por lo que la conciencia no puede volver a lo que fue antes debido a este fluir. Otro de los principales representantes del funcionalismo es John Dewey, quien vivió de 1859 a 1952, quien fue filósofo, educador y psicólogo. Su principal aportación fue la del arco reflejo, y en su concepción la conducta era vista como en dos componentes separados, que era el estímulo y la respuesta, por lo que él creía también que el componente sensorial y el componente motor eran separados. Él proponía que debía considerarse la conducta tal y como funciona, y proponía también que debían utilizarse unidades molares para prevenir caer en una interpretación demasiado elementalista. Entre otros
representantes del funcionalismo podemos encontrar a Ladd, a Hall, a McCartney, a Carr, a Baldwin y a Engel. En lo que concierne a los métodos del funcionalismo, cualquier procedimiento científico es aceptado bajo el único condicionamiento de que los resultados sirvan de algo. Entonces vemos las aportaciones de Galton, a quien ya habíamos visto, con las técnicas psicométricas, las cuales sirven para medir las habilidades de las personas y poder clasificarlas comparativamente. También vemos la escuela de inteligencia, que fue desarrollada por los ingleses Binet y Simon, pero con una adaptación estadounidense por parte de Terman. Y en lo que concierne a Yerkes y sus colaboradores, ellos aportan las baterías alfa y beta que sirvieron para la selección de soldados en la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, en lo que concierne a su doctrina, ya vimos que el funcionalismo estudia los procesos mentales, pues en su dimensión funcional, esto como una herramienta para adaptarse al ambiente. Se explica el pensamiento como una manera de explicar y comprender los senderos por los que se discurre, y el hábito como una manera de aprendizaje condicionado por ciertas leyes, las cuales le permiten dominar el medio más rápida y eficazmente, así como también permite dominar las emociones, las cuales a su vez determinan la vida afectiva de las personas. Se menciona que este interés por la psicología diferencial va a contribuir mucho en los avances de la pedagogía en el campo industrial y en el campo militar, así como los aportes de Baldwin, evolucionistas, van a traer mucho significado en el avance de la comprensión del desarrollo de las personas.